En nombre de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, Extensión Caracas, Distrito Capital, del posgrado de Ciencias Penales y Criminológicas de la materia de Derechos Humanos, con el profesor Dr. Winston Lang, con mis compañeros presentes en la tarde y noche de hoy, Nelcy Rodríguez, Janet Rondón, Jefferson Rodríguez, José Valdés, Wendy Escalona y José Quintero, y mi persona, Juan Fernando Moreno, estaremos disertando un punto muy importante: los derechos internacionales de los derechos humanos. Los derechos humanos, que es un conjunto de normas y principios que busca proteger y promover los derechos y libertades de los individuos a nivel global. A diferencia del derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica a los estados, obligándolos a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que están bajo su jurisdicción. Digamos que su principal objetivo es limitar el poder que tiene el Estado y prevenir abusos, estableciendo estándares mínimos de comportamiento que todos los estados deben seguir. Existen ciertas generalidades por parte de los derechos humanos, y es que es inherente, es nato de cada persona, nace con la persona y no depende de su reconocimiento jurídico. 2. Son universales. Toda persona es titular sin distinción de sexo, raza, religión, condición social o ideología. Son irrenunciables, no pueden ser objetos de renuncia, transacción o negociación. Son indivisibles e interdependientes. No existe jerarquía entre estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, son progresivos. El Estado no puede reducir, el Estado no puede minimizar, sino que está obligado a ampliarlo. Y por último, son exigibles y justiciables. Eso significa que toda persona puede ir a reclamarlo ante un órgano jurisdiccional, sea nacional o sea internacional. En esta oportunidad voy a conversar con ustedes sobre los derechos humanos, específicamente sobre las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar cuando estos deciden pasar a ser parte de los tratados, pactos y convenciones internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de realizar, proteger, aplicar y garantizar el desarrollo integral de la persona en condiciones de igualdad, libertad y justicia. Cabe destacar que son compromisos legales y que un Estado no podrá evadir mediante su legislación interna sus obligaciones internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos permite garantizar que un Estado respete y aplique todos los derechos consagrados en los tratados y convenciones establecidos, que forman un todo normativo. Todo ello con la finalidad de lograr el cumplimiento progresivo dentro de cada Estado. Recordemos que los derechos humanos son un conjunto de normas establecidas que protegen y garantizan esos derechos humanos fundamentales que deberán protegerse a nivel mundial, que los estados deben cumplir y deberán esforzarse en conglomerar un todo formado por sus instituciones e individuos para el pleno cumplimiento de sus compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos. Es por ello que las obligaciones de los estados implican la responsabilidad activa de crear y mantener un entorno donde las personas puedan disfrutar de sus derechos plenamente. Las obligaciones se dividen en 3 categorías. 1. Respetar, abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos. 2. Proteger, prevenir y sancionar violaciones cometidas por terceros. Y 3. Garantizar y cumplir, adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para hacer efectivos los derechos. Ahora bien, con el fin de asegurar el cumplimiento por parte de los estados, existen algunos mecanismos de supervisión, tales como Comité de los Tratados. Estos son órganos de expertos independientes que monitorean la implementación de los tratados de derechos humanos. Los estados deben presentar informes periódicos sobre su progreso. También existe el procedimiento de quejas individuales. Algunos tratados permiten a las personas presentar quejas ante comités internacionales si sus derechos han sido violados y no han obtenido justicia a nivel nacional.
Y por último, el examen periódico universal es un proceso único del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se evalúa la situación de los derechos humanos en cada Estado miembro. Cada 4 años todos los estados son revisados, lo que fomenta la transparencia y el diálogo. Ya para concluir, un Estado no solo debe ser observador, debe también ser un sujeto obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Hoy quiero hablarles sobre los instrumentos de derechos humanos, comenzando con la Declaración de los Derechos Humanos, creada en 1948, no es un tratado legalmente vinculante, lo que la hace un documento único, pero su importancia es inmensa. Su poder reside en su autoridad moral. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitaba urgentemente un faro ético que guiara a la humanidad. Y la declaración se convirtió en ese documento crucial. Aunque los países no estaban obligados a seguirla como una ley, sirvió como la base para que naciones enteras cambiaran sus leyes, sus políticas y sus constituciones. Es la semilla de la que han crecido todas las leyes de derechos humanos modernas. Un documento que nos recuerda que más allá de las fronteras o las culturas, existe una dignidad inherente en cada persona. Su poder no es el de una ley, sino el de una idea que cambió el mundo para siempre. Continuando con nuestra exposición, hoy veremos cómo los ideales de la Declaración se convirtieron en leyes obligatorias. A partir de ellas se crearon los tratados legalmente vinculantes. Estos son acuerdos que, una vez firmados y ratificados, se vuelven parte de la ley nacional. Los primeros y más importantes, considerados los pilares del sistema, son los llamados pactos principales, creados en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege las libertades individuales. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se centra en el bienestar social, garantizando derechos como el trabajo, la salud y educación. Juntos convierten los principios morales en obligaciones legales, haciendo a los estados responsables de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Para culminar, hablemos de cómo el sistema de derechos humanos se ha hecho más específico y completo. Una vez que se establecieron los pactos generales, se crearon los tratados temáticos, enfocados en problemáticas y grupos vulnerables. Estos documentos profundizan en temas que necesitaban una atención especial, como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. El camino de los derechos humanos ha sido un proceso de evolución constante. Cada uno de estos instrumentos se apoya en los anteriores para crear una red de protección cada vez más fuerte y completa, asegurando la dignidad para todas las personas. La protección internacional de los derechos humanos. De la protección internacional de los derechos humanos hablamos de dos ámbitos, el ámbito universal y el ámbito regional. En el ámbito universal mencionamos al conocido Comité de las Naciones Unidas. En el Comité de las Naciones Unidas o el Consejo de Derechos Humanos está encargado de realizar el EPU, que es el Examen Periódico Universal. Es un examen que se le hace a los países basado en el estudio y observación del cumplimiento de los derechos humanos. En el ámbito regional hablamos de los sistemas regionales, hablamos del sistema americano, el sistema europeo y el sistema africano. En el sistema americano conocemos todo la Comisión y Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito europeo tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el ámbito africano tenemos el Comité y la Corte Africana de Derechos Humanos. Un ejemplo internacional muy conocido por todos es en el país mexicano y en nuestro vecino Colombia, donde se realizó el EPU. En ese EPU pudimos ver que se realizaron reformas en la Comisión de Derechos Humanos de cada país. ¿Por qué? Se cambió el sistema de justicia colombiano y el sistema de justicia mexicano basado en la observación de derechos humanos del informe emitido por la EPU. El sistema de protección de los derechos humanos. Elementos principales. El sistema combina normas internacionales que reconocen los derechos, órganos de supervisión que evalúa su cumplimiento, mecanismo de reparación que garantiza la justicia a las víctimas, universalidad y regionalismo. El sistema universal de la ONU
se articula con el sistema regionales en América, Europa y África. Conforma una red multinivel de protección. Resto del sistema. Los principales retos del sistema incluyen la falta del cumplimiento efectivo, la resistencia política de algunos gobiernos y las limitaciones financieras de los organismos internacionales, como lo es pagarles los viáticos, los estudios, la alimentación, todo. Eso es lo que la limitación financiera de los organismos internacionales. Vengo a hablarles sobre las instancias internacionales para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido reconocidos en diferentes declaraciones y tratados internacionales. Se divide en dos grandes grupos. Está el Sistema Universal o Sistema de Naciones Unidas, que son todos los mecanismos de protección creados dentro de las Naciones Unidas o tratados que se han formado dentro del marco de las Naciones Unidas. Este sistema es bastante amplio, va desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es el órgano intergubernamental que se encarga de examinar violaciones y se encarga de realizar el examen periódico universal. También está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ANLUH. Esta se encarga de supervisar violaciones, elabora informes temáticos y asesora técnicamente a los estados. También está la Corte Penal Internacional. En general, el sistema de Naciones Unidas se conoce como el sistema universal, justamente porque aplica a todos los estados de las Naciones Unidas. Por otro lado, están los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Estos son tres sistemas súper importantes. Está el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Cada uno de estos sistemas funciona de manera diferente. Por ejemplo, el sistema africano y el sistema interamericano, hay dos órganos de protección, que es la Corte y la Comisión, mientras que el sistema europeo solo maneja un tribunal. Además, en cada uno de estos sistemas se usan las declaraciones y tratados que hayan acordado los estados de esa región. En América se utiliza la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos, mientras que en Europa se utiliza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en África la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. A raíz de los conflictos internacionales que hubieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1948, las naciones deciden crear un sistema de normativas que regule los derechos humanos de los ciudadanos. En este caso, obviamente, sin tomar en cuenta la discriminación de la raza, de la etnia, de la religión o de las clases sociales. A raíz de todo esto, estas instituciones crean en 1948 la Organización de las Naciones Unidas, crea lo que se llama el Comité de Derechos Humanos. También se constituye en base a algunos pactos posteriores, como en 1966, el Pacto de San José, que se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellas vienen a crear también instituciones como es la Corte Europea, donde se va a ventilar y se van a supervisar y tratar de que todas las naciones puedan proteger de una u otra forma estos derechos. A raíz de todo esto, obviamente ha traído sus ventajas y desventajas. Y las ventajas son, por lo menos en el caso de Venezuela, en la Constitución de 1999, en su artículo 23, indica que reconoce los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto ha permitido que Venezuela desarrolle en otras normas internas lo que son los derechos humanos con respecto a la mujer, al niño, niña, adolescente, a las personas con minusvalía, ¿ok? Y aquello sobre el ambiente, en el derecho a la alimentación, a los servicios básicos. Pero hay carencia de una policía internacional que pudiera hacer cumplir las decisiones que ha tomado las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, la Corte Europea. Tenemos casos como el de Turquía, como el caso de Honduras, que no han podido ser ejecutadas porque falta la seriedad de las naciones.
Por otro lado, pues obviamente se necesita un financiamiento para que estas instituciones puedan lograr llegar más allá de una simple decisión y poder ejercer el pleno cumplimiento de las decisiones sobre lesa humanidad, sobre violaciones a los derechos humanos que no van a prescribir en ningún momento. Por eso que los derechos humanos a nivel internacional cambia nuestra faceta de ver la situación a nivel global. Y hoy en día tenemos retos como ya tenemos el terrorismo, tenemos organizaciones delictivas internacionales, tenemos problemas de bloqueo, de sanciones administrativas por algunos otros estados que deben solucionarse. Por eso es que esperamos que los derechos humanos todavía sigan en el péndulo para solucionar.